La vergüenza envolvió el espacio. ¿Todavía no entiendes cuál es tu lugar, Janet? Gerald Hayes, el gerente de operaciones, se burló con una voz llena de desprecio. No eres más que una conserje, nada en absoluto. Limpia este suelo otra vez hasta que pueda ver mi reflejo claramente en él, o no vuelvas aquí nunca más. Señor, ya lo he limpiado muchas veces, respondió Mary Williams con calma, su voz aún firme a pesar del cruel insulto. Sin decir otra palabra, Gerald tomó una taza llena de agua fría y la vertió deliberadamente sobre la cabeza de Mary. El agua fría corrió por su cabello, deslizándose por su rostro, empapando su uniforme y acumulándose a sus pies en el suelo recién limpiado y brillante. El frío repentino la hizo estremecerse, pero lo que realmente la aturdió fue la crueldad deliberada del acto. «Ahora tienes algo real que limpiar», se burló Gerald, alejándose con una sensación de triunfo. Pero no podía saber que la mujer que acababa de humillar no era solo una frágil conserje, sino la mismísima mujer que había construido esa empresa desde cero. Una mujer con suficiente poder, determinación y resolución para hacer caer toda su carrera en un instante. En el último piso de un rascacielos en el corazón del bullicioso Nueva York, Williams Innovations se erguía imponente y autoritaria, con su icónico logotipo brillando intensamente cada noche. Detrás de este resonante éxito estaba la extraordinaria historia de una mujer llamada Mary Williams, a quien todos en la industria se referían con dos palabras llenas de respeto: la leyenda. Mary Williams no nació en la riqueza. A los 25 años, cuando la sociedad aún tenía fuertes prejuicios contra las mujeres negras, Mary se atrevió a soñar con crear su propio imperio de tecnología financiera. Comenzando con una pequeña oficina alquilada en los suburbios y poco capital reunido de amigos, trabajó incansablemente, convirtiendo poco a poco su sueño en realidad. 35 años después, desde los días en que tenía que dormir en su escritorio porque no podía permitirse un apartamento, hasta construir una poderosa corporación fintech valorada en miles de millones de dólares con miles de empleados en todo el mundo, Mary nunca olvidó sus humildes comienzos. Pero el tiempo no perdona a nadie, y Mary no fue la excepción. Después de más de 3 décadas de dedicación, se dio cuenta de que era hora de entregar las riendas a su sucesor más confiable, su único hijo, Robert Williams. Robert, bien preparado por Mary, se había graduado de Harvard con numerosos logros destacados y había sido cuidadosamente guiado por su madre para entender los valores fundamentales de la empresa: igualdad, creatividad y respeto por todos. Sin embargo, lo que Mary no previó fue que, tras dejar el liderazgo, la empresa que alguna vez simbolizó innovación e igualdad social comenzara a mostrar grietas peligrosas. Noticias inquietantes comenzaron a llegarle a través de antiguos colegas leales, susurros sobre la arrogancia de los gerentes senior, el maltrato a los empleados de nivel inferior, una discriminación sutil y una atmósfera tensa de presión. Esto la llevó a preguntarse: ¿podría su hijo Robert aún mantener los valores que ella le había enseñado? Con cada día que pasaba, la inquietud de Mary crecía. Incapaz de quedarse de brazos cruzados mientras la empresa que había construido con tanto esfuerzo era destruida por valores distorsionados, Mary Williams tomó una decisión audaz, una que nadie esperaba. Se disfrazaría como una conserje común y trabajaría en la misma empresa que había fundado, para presenciar la verdad por sí misma. Mary sabía que este acto podía ponerla en situaciones difíciles y complejas, pero para ella nada era más precioso que la verdad y la justicia. Vestida con un uniforme de conserje, usando el nombre falso Janet, la mujer que alguna vez estuvo en la cima del éxito, estaba a punto de embarcarse en un viaje que ni siquiera podía predecir, enfrentando la verdad y buscando restaurar el alma de su propia creación. Williams Innovations. La decisión estaba tomada, y Mary Williams comenzó silenciosamente su plan, sin revelarlo a nadie, ni siquiera a su hijo, Robert.
En su primer día de regreso a Williams Innovations, bajo la apariencia de una conserje anciana llamada Janet, el corazón de Mary latía con una mezcla de nerviosismo e incertidumbre, sentimientos que no había experimentado en décadas. Esa noche, las luces de la oficina se atenuaron mientras los empleados comenzaban a irse. Mary entró por la entrada exclusiva para el personal de limpieza. El lugar era completamente diferente de la imagen que ella recordaba de una empresa que había sido el orgullo de su vida. Ya no había miradas respetuosas ni saludos alegres de los gerentes. Con su sencillo uniforme gris, Mary sintió de inmediato su invisibilidad ante los ojos de los jóvenes que se apresuraban a casa. Su primer turno comenzó a las 10 de la noche. Un hombre de mediana edad, el gerente del equipo de conserjes, le dio una rápida introducción con un comportamiento frío evidente. Le entregó un carrito de limpieza con algunos suministros y se alejó rápidamente, sin ofrecer más instrucciones. Mary se quedó en el largo pasillo vacío, mirando la placa con su nombre en el pecho que decía Janet, sintiéndose tanto alienada como entristecida. Perdida en sus pensamientos, notó una figura acercándose desde el final del pasillo. Los pasos resonaban con autoridad y arrogancia. Era Gerald Hayes, el nuevo gerente de operaciones, de quien Mary solo había oído hablar a través de Robert. Gerald tenía unos 45 años, era alto, con el cabello castaño claro peinado hacia atrás y una corbata impecablemente puesta. Con solo una mirada, Mary pudo sentir la asfixiante autocomplacencia y autoridad que emanaba de él. Gerald se detuvo justo frente a ella, examinándola de pies a cabeza antes de hablar en un tono condescendiente. «Nueva aquí, ¿verdad? No pagamos por gente vieja y lenta. Trabaja más rápido. No quiero ver ni una mota de polvo por aquí». Mary intentó mantener su voz firme y respondió cortésmente. «Sí, señor. Tendré cuidado». Gerald le dio una sonrisa burlona y se alejó, pisando intencionalmente el área que ella acababa de limpiar, dejando huellas de barro atrás. El corazón de Mary se apretó ante este desprecio abierto. Por un momento, se preguntó si esta era la decisión correcta, pero rápidamente recuperó la compostura. Silenciosamente limpió el suelo de nuevo, decidida a no dejar que este acto mezquino la desviara de su objetivo. Antes de que terminara su primer turno, Mary tuvo que enfrentarse a Derek Phillips, el joven y elegante director de marketing, conocido por sus palabras afiladas y su atuendo moderno. Derek acababa de terminar una reunión tardía y al ver a Mary limpiando el área común, frunció el ceño con evidente disgusto. «Limpia más rápido. No quiero verte rondando por la puerta de mi oficina. ¿Sabes lo importante que es nuestro trabajo?» Sin esperar su respuesta, Derek entró en su oficina y cerró la puerta de golpe. El sonido abrupto de la puerta al cerrarse fue la señal más clara para Mary de que la cultura de respeto que ella había construido y de la que estaba orgullosa se había erosionado gradualmente. En su lugar, había una actitud de discriminación, arrogancia y desprecio por los trabajadores manuales. Aquellos que eran invisibles a los ojos de quienes tenían poder. Mary se quedó inmóvil en el pasillo silencioso, su mano, que alguna vez firmó contratos de millones de dólares, temblando ligeramente en el áspero mango del trapeador. Pero luego respiró hondo, recordándose a sí misma que esto era solo el comienzo. Decidida a descubrir la verdad sobre lo que estaba pasando dentro de su propia empresa, Mary continuó su trabajo en silencio. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, y que podría enfrentarse a cosas mucho peores que esto. Pero por el futuro de Williams Innovations, por el honor y los valores que había luchado por proteger toda su vida, Mary entendió que este era el momento en que necesitaba ser más fuerte que nunca. Los días siguientes pasaron lentamente, pero para Mary, cada minuto estaba lleno de emociones pesadas y amargas. Después del momento en que Gerald y Derek se fueron, ya no era simplemente una observadora. Se había sumergido de verdad en los dolores invisibles del personal de limpieza.
Lo que vio no fue solo una simple falta de respeto, sino toda una cultura de amargura. Una cultura que deshumanizaba a las personas. Una cultura que le rompía el corazón al darse cuenta de que estaba erosionando los valores que ella había nutrido alguna vez. Cuanto más interpretaba el papel de Janet, más entendía Mary por qué el personal de limpieza siempre mantenía la cabeza gacha, trabajando apresuradamente como si intentara evitar la mirada de la gerencia. No tenían voz ni derecho a defenderse. Existían dentro de los grandes corredores, pero nunca eran verdaderamente vistos por los gerentes arrogantes e indiferentes. El jueves por la noche, mientras limpiaba el área del ascensor en el piso 42, Mary presenció cómo Gerald Hayes humillaba públicamente a una joven conserje llamada María. María tenía poco más de 30 años. Era una inmigrante latina con un rostro gentil y una voz suave, siempre tratando de evitar conflictos innecesarios. En ese momento, María dejó caer accidentalmente una pequeña botella de limpiavidrios al suelo, haciendo que el líquido salpicara los zapatos brillantes de Gerald. Gerald estalló inmediatamente en furia, su voz resonando agudamente en el pasillo vacío. ¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos? ¿Crees que alguna vez podrías pagarlos con una vida de limpieza? María, aterrorizada, inclinó la cabeza repetidamente y se disculpó. Pero Gerald no se aplacó tan fácilmente. Se acercó a ella, su tono amenazante. La gente como tú necesita saber cuál es su lugar. Si esto vuelve a pasar, ni siquiera pienses en regresar aquí. Luego se alejó, dejando a María inmóvil en el pasillo, con lágrimas brotando en su rostro pálido y lleno de miedo. Mary se apresuró a consolarla suavemente, su corazón doliendo al ver a la joven temblar, secándose las lágrimas y continuando su trabajo como si nada hubiera pasado. Al presenciar esto, Mary se dio cuenta de que el deterioro de la cultura de la empresa era mucho peor de lo que había imaginado. No era solo Gerald. Mary también se dio cuenta rápidamente de que Derek Phillips era otra figura peligrosa. Derek era inteligente, agudo, pero su talento venía acompañado de arrogancia y falta de empatía. A menudo esparcía intencionalmente papeles y bebidas en su escritorio, y cada vez que veía a Mary limpiar, la hacía hacerlo una y otra vez hasta que estuviera satisfecho. Pero en realidad, nunca estaba satisfecho. Derek quería afirmar su posición, y Mary entendió que lo hacía únicamente para reafirmar su poder absoluto sobre aquellos que consideraba inferiores a él. Una vez, cuando Mary estaba recogiendo la basura en la oficina de Derek, él se sentó allí, mirándola fríamente, y dijo algo que hizo que Mary sintiera como si su corazón hubiera sido cortado con un cuchillo. ¿Por qué seguimos contratando a viejos inútiles como tú? Un robot aspirador podría hacer un mejor trabajo. Mary bajó la cabeza, sin responder, y el dolor de esas palabras se intensificó al darse cuenta de que Derek no sentía ningún remordimiento por su comentario cruel y venenoso. Con cada noche que pasaba, cada vez que enfrentaba indiferencia, el corazón de Mary se volvía más pesado. No solo estaba desconsolada por el irrespeto de Gerald y el frío desprecio de Derek, sino que también estaba atormentada por el silencio impotente de sus compañeros conserjes, quienes no podían defenderse contra esta injusticia. La cultura tóxica que Mary estaba presenciando no era solo un declive moral, representaba la podredumbre que había echado raíces en los cimientos mismos de la empresa que ella había construido con orgullo alguna vez. Pero Mary no se desanimó. Por el contrario, se volvió aún más decidida a descubrir la verdad detrás de la indiferencia y el abuso de poder. Porque sabía, solo enfrentando la verdad más profunda podría restaurar el alma perdida de Williams Innovations, la empresa que había nutrido y querido toda su vida. Los días siguientes, la atmósfera en Williams Innovations parecía volverse más sofocante que nunca para Mary.
Cada día que entraba al lugar de trabajo ya no era una fuente de orgullo como lo había sido alguna vez, sino un desafío duro, enfrentando la amarga realidad de lo que la empresa que ella había amado y nutrido se había convertido. Desde que comenzó a disfrazarse como Janet, Mary sabía que tendría que enfrentar dificultades, pero nunca esperó que fueran tan despiadadas y directas, especialmente de parte de Gerald Hayes, el gerente de operaciones, quien se estaba volviendo cada vez más agresivo y opresivo. Desde su primer encuentro, Gerald dejó una impresión duradera en Mary con su crueldad oculta tras una fachada educada. Sin embargo, las acciones iniciales fueron solo el comienzo de los días tensos por venir. Gerald era como alguien obsesionado con la perfección, pero la perfección que exigía no se basaba en estándares objetivos, sino puramente en el poder que tenía en sus manos. Para Gerald, los empleados de nivel inferior, especialmente los conserjes, no eran más que piezas pequeñas en su tablero de ajedrez personal de poder. Una noche de miércoles, mientras Mary terminaba de limpiar el pasillo del piso 38, Gerald apareció de repente por detrás. Las luces del pasillo se reflejaban en su rostro, proyectando una mirada escalofriante y amenazadora. Y cuando habló, su voz era tan fría que hizo que Mary se estremeciera ligeramente. ¿Terminaste, Janet? Mary respondió con calma. Sí, señor Hayes. Todo ha sido limpiado según el procedimiento. Gerald miró a su alrededor. Sus ojos parecían escrutar cada rincón del pasillo que Mary había limpiado cuidadosamente. Inesperadamente, dio un paso adelante, sacó un pequeño paño blanco del bolsillo de su chaqueta y se agachó para limpiar una esquina de la pared. Mary observó en silencio, esperando el resultado de esta inspección sorpresa. Gerald levantó la cabeza, sosteniendo el paño en alto, y miró a Mary con una mirada desafiante. ¿Es esto lo que llamas limpio, Janet? Pensé que a tu edad ya deberías saber cómo se ve lo limpio. Mary miró el paño blanco. No tenía ni una sola marca de suciedad, pero Gerald aún actuaba como si fuera la prueba más clara de su pereza e irresponsabilidad. Gerald dejó caer el paño al suelo deliberadamente. Luego habló de nuevo con un tono burlón. Limpia todo este pasillo otra vez. Y recuerda, si quieres mantener tu trabajo, no quiero ver ni un solo error, por pequeño que sea. Mary bajó la cabeza en silencio, recogiendo pacientemente el paño y continuando su trabajo. Gerald se alejó con una pequeña risa satisfecha, dejándola sola en el pasillo silencioso, el peso del momento presionándola. Pero esa no fue la última vez que Gerald le hizo las cosas difíciles a Mary deliberadamente. Unos días después, cuando Mary estaba limpiando cuidadosamente las ventanas de la gran sala de conferencias en el piso 40, Gerald apareció de nuevo. Esta vez, traía una taza de café recién hecho. Sin decir una palabra, Gerald se acercó, se paró junto a Mary, miró por la ventana y dijo casualmente, «Janet, ¿sabes por qué la gente como tú siempre será solo conserjes?» Mary detuvo su trabajo, se giró para enfrentarlo, su mirada tranquila pero con una tormenta gestándose dentro. «No, señor». Gerald tomó un sorbo de su café, su voz ligera pero venenosa. «Porque la gente como tú siempre acepta la mediocridad. No tienes ambición, ni capacidad, ni amor propio. Solo haces lo necesario, nunca lo excelente». Con esas palabras, Gerald inclinó ligeramente la taza de café, dejando caer gotas oscuras sobre el suelo recién limpiado que Mary había fregado. Cada gota se sintió como un aguijón amargo directo al corazón de Mary, pero ella observó en silencio, sin protestar. Gerald colocó la taza en la mesa y señaló, «Límpialo, Janet. Quiero que este lugar esté tan limpio que pueda ver mi reflejo en él». Mary rehizo todo pacientemente, aunque sabía que Gerald la estaba atormentando intencionalmente. En ese momento, entendió más profundamente que nunca la crueldad que el personal de limpieza tenía que soportar todos los días.
Para Gerald, este abuso de poder parecía un placer enfermizo, una forma de demostrar su superioridad y control absoluto. No se detenía en esas acciones simples. Gerald se volvía cada vez más agresivo, haciendo demandas irrazonables y sin fundamento con frecuencia para que Mary rehiciera tareas que ya había completado excelentemente. Ella se dio cuenta de que Gerald la estaba usando como ejemplo para intimidar a todo el personal de limpieza. Poco a poco, Mary notó las miradas comprensivas de sus compañeros, pero nadie se atrevía a hablar en su defensa. La atmósfera de miedo y opresión que Gerald creaba se hacía más evidente. Quería que todos lo vieran como alguien a quien temer, alguien que no podía ser desafiado. Para lograr esto, no tenía reparos en pisotear la dignidad y el amor propio de los empleados de menor rango en la empresa, aquellos que no tenían capacidad para defenderse. Pero lo que Gerald no sabía era que sus acciones estaban encendiendo una resolución de acero en Mary, una determinación más fuerte que nunca. Para Mary, cada vez que soportaba los insultos de Gerald, se prometía silenciosamente a sí misma que nunca dejaría que personas como él continuaran destruyendo la empresa que ella había construido. Tarde o temprano, encontraría una manera de poner fin a estas acciones inhumanas y crueles. Con esa resolución, Mary continuó su trabajo en silencio, esperando el momento adecuado para exponer la oscura verdad sobre Gerald Hayes, el hombre que pensaba que controlaba todo, pero que en realidad estaba caminando directo hacia la trampa de poder que él mismo había tendido. Los días trabajando bajo la dura supervisión de Gerald se habían convertido gradualmente en un desafío que Mary pensó que tal vez nunca soportaría, pero constantemente se recordaba a sí misma el objetivo mayor: proteger el alma y los valores de la empresa a la que había dedicado toda su vida. Hasta ese momento, a pesar de la presión constante de Gerald, Mary había mantenido la calma, tratando de no dejar que sus emociones sacudieran su plan. Sin embargo, con cada día que pasaba, Gerald se volvía más agresivo y mostraba su poder absoluto. Insatisfecho con simplemente hacerla repetir tareas sin sentido, comenzó a humillarla y degradarla públicamente frente a otros empleados. Parecía que esto lo satisfacía aún más, viéndola permanecer en silencio y soportar. Una noche de fin de semana, después de terminar la limpieza en el área principal de la oficina, Mary estaba haciendo una revisión final cuando Gerald entró de repente, seguido por algunos empleados jóvenes de gerencia. Gerald dejó caer el paño al suelo deliberadamente. Luego habló de nuevo con un tono burlón. Limpia toda uno observando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mary sintió que algo estaba mal cuando vio la mirada fría en los ojos de Gerald fija en ella. Se acercó, sosteniendo una taza de agua helada. La mirada de Gerald ahora no era solo la frialdad habitual a la que ella se había acostumbrado. Se había transformado en algo más desafiante y hostil, como si hubiera estado esperando mucho tiempo este momento. «Janet», habló Gerald, su voz suave pero llena de sarcasmo. «Escucho que todavía no entiendes los estándares de limpieza de esta empresa». Mary levantó la cabeza suavemente, tratando de mantener su voz lo más calma posible. «Creo que seguí el procedimiento correcto, señor Hayes». Gerald sonrió con desdén. «Oh, ¿el procedimiento correcto? Entonces, ¿por qué es que cada vez que inspecciono, siempre encuentro fallos triviales pero decepcionantes?» Los empleados jóvenes detrás de ellos comenzaron a susurrar entre sí, sus miradas una mezcla de incomodidad y curiosidad dirigidas a Gerald y Mary. La atmósfera en la habitación se volvió tensa y sofocante, como si todos esperaran que algo desagradable ocurriera. Mary respondió con calma. «Prestaré más atención, señor». Gerald rió ligeramente, pero su risa se sentía como una advertencia peligrosa. De repente se acercó más a Mary, su mirada bajando con desprecio. «El problema no es la atención, Janet. El problema es la capacidad.
La gente como tú debería aprender a aceptar que no puede hacer nada bien. Antes de que ella pudiera responder, Gerald de repente arrojó el agua helada directamente sobre la cabeza de Mary. El agua fría corrió por su cabello, por su rostro y hasta su cuello, empapando su uniforme. La habitación quedó completamente en silencio. Mary permaneció inmóvil, el agua fría goteando por su rostro, pero lo que realmente la lastimó más que nada fue la humillación definitiva que estaba sufriendo justo en la empresa que ella había construido con sus propias manos. Los empleados jóvenes que presenciaron esto estaban conmocionados por las acciones de Gerald, pero ninguno se atrevió a hablar o intervenir. Tenían miedo, y era este miedo lo que Gerald quería. Miró a su alrededor, satisfecho con la atmósfera tensa que había creado. Luego se volvió hacia Mary, su voz llena de malicia. Ahora tienes algo que limpiar, Janet. Recuerda dónde estás y quién tiene el poder aquí. Gerald se dio la vuelta y se alejó, y los otros empleados bajaron la cabeza inmediatamente, evitando el contacto visual con ella antes de salir rápidamente de la habitación, dejando a Mary sola con la abrumadora sensación de amargura y vergüenza creciendo en su corazón. Cuando la puerta se cerró tras la última persona, Mary tomó lentamente un pañuelo para limpiarse la cara, su mano temblando no por el frío, sino por la furia que había sido reprimida hasta el punto de la asfixia. Había pasado mucho tiempo desde que Mary se había sentido tan humillada y herida. En ese breve momento, se preguntó si este sufrimiento valía la pena, si tenía la fuerza para continuar en este difícil camino por delante. Pero entonces, en medio de su momento más débil, Mary recordó de repente por qué había comenzado este viaje. Pensó en cada pequeño conserje soportando silenciosamente cosas similares todos los días, pero incapaz de hablar. Pensó en María, con sus ojos llenos de miedo cuando Gerald la insultó, en las cabezas inclinadas, los suspiros cansados cuando los hacían realizar tareas sin sentido una y otra vez. Sabía que su resistencia hoy no era solo para exponer a Gerald, era para revelar una verdad mucho más oscura, la profunda podredumbre dentro de la cultura de una empresa que alguna vez había sido un símbolo de respeto e igualdad. Mary se limpió el agua del rostro, respiró hondo, y sus ojos brillaron con una determinación y fuerza como nunca antes. Gerald no tenía idea de que la acción que pensó que era un acto de poder y humillación era en realidad la gota que colmó el vaso, el empujón final que la haría aún más fuerte en su lucha contra la injusticia y el abuso de poder en Williams Innovations. En el silencio, Mary se hizo una promesa a sí misma. Nunca dejaría que la humillación y la amargura de ese día fueran en vano. Gerald podría pensar que había ganado cuando la vio empapada y humillada, pero no tenía idea de que sus acciones habían encendido un fuego feroz de determinación dentro de ella. Desde este momento, Mary entendió más claramente que nunca, no solo estaba luchando por recuperar su propio valor y dignidad, sino también por proteger a los sin voz, por defender a aquellos que soportan en silencio todos los días y por reclamar el alma verdadera de Williams Innovations, su amada creación, que ella quería más que nada en el mundo. Tras el doloroso incidente con Gerald, cada paso que Mary daba por el pasillo de Williams Innovations se sentía más pesado, pero ella permanecía firme en su plan, prometiéndose a sí misma que la amargura que soportó no sería en vano. Mary sabía que, además de Gerald, había muchos otros en el equipo de liderazgo que abusaban silenciosamente de su poder con la misma crueldad, y entre ellos, el más destacado era Derek Phillips, el joven, ambicioso y frío director de marketing. Derek Phillips era el tipo de gerente joven que a menudo aparecía en revistas de negocios, con una sonrisa pulida e historias de éxito perfectamente elaboradas. Pero detrás de esta fachada glamorosa, Mary comenzó a ver a una persona completamente diferente. Derek no solo era arrogante y frío,
También despreciaba a cualquiera que considerara inferior a él. Para Derek, la existencia del personal de limpieza como Mary era simplemente para servir y soportar cada insulto sin derecho a responder. Desde los primeros días en que Mary ingresó a la empresa bajo el nombre de Janet, Derek había mostrado una clara incomodidad al verla trabajar cerca de su oficina. Pero con el tiempo, la actitud de Derek se volvió cada vez más extrema y agresiva. Mientras Gerald atormentaba abiertamente a Mary con acciones directas, Derek empleaba un método más sutil. Creaba situaciones difíciles, hacía desorden intencionalmente y la obligaba a repetir su trabajo una y otra vez, con el objetivo de desgastarla y hacerla sentir impotente. Una noche al comienzo de la semana, después de que Mary acabara de limpiar la gran sala de reuniones del departamento de marketing, Derek entró, miró a su alrededor y negó lentamente con la cabeza, sus ojos mostrando una clara decepción. «Janet, realmente no entiendo por qué siempre haces un trabajo tan descuidado». Mary miró la sala perfectamente limpia, habiendo limpiado meticulosamente cada superficie, y respondió con voz calma. «He seguido los estándares de la empresa, señor Phillips». Derek sonrió fríamente, se acercó a la mesa de reuniones y derribó deliberadamente algunas sillas que Mary había arreglado cuidadosamente, haciendo que varios montones de papel cayeran al suelo. «¿Llamas a esto estándar?», se burló. «Realmente decepcionante, Janet. Hazlo todo de nuevo». Mary se agachó en silencio para recoger los papeles, reorganizar las sillas, intentando no mostrar la frustración que crecía dentro de ella. Pero Derek no se detuvo ahí tras terminar por segunda vez. Derek regresó, sosteniendo una taza llena de café. Se quedó a cierta distancia, observando a Janet con una expresión despreocupada y burlona. De repente, se acercó y colocó la taza con fuerza sobre la mesa, haciendo que el café se derramara sobre la superficie recién limpiada. «Oh, lo siento, Janet», dijo Derek con dulzura sarcástica. «Te he molestado otra vez. Limpia esto bien ahora y sé más cuidadosa». Mary limpió la mesa en silencio, sus movimientos cuidadosos, ocultando la ira y la humillación que se acumulaban dentro de ella. Pero Derek no estaba satisfecho. Después de que ella dejó el trapo, él pasó la mano por un marco de cuadro y luego la miró fríamente. «Sabes, Janet, dicen que la vejez trae sabiduría, pero eso no se aplica a ti, ¿verdad? ¿Esto es lo que llamas limpio? La empresa no te paga para que hagas esto a medias». Mary contuvo el dolor y limpió de nuevo, pero cada palabra y demanda irrazonable de Derek aumentaba su estrés. A menudo la hacía limpiar su oficina mientras él trabajaba hasta tarde, observándola de cerca, a veces en silencio, con los ojos fijos en cada uno de sus movimientos. La atmósfera se volvía sofocante, y Mary sabía que él estaba creando presión deliberadamente, atrapándola en un cruel juego psicológico. Día tras día, esto la desgastaba, haciéndola sentir tensa y ansiosa a su alrededor. Una vez la cabeza de Williams Innovations, nunca imaginó temer a un subordinado. La frialdad de Derek, junto con la indiferencia de otros gerentes jóvenes que ignoraban su comportamiento, le mostraba la decadencia arraigada en la empresa. Ellos también estaban envueltos en miedo y opresión, sin voluntad de defenderla. Mary se dio cuenta de que las acciones de Derek no eran solo personales. Simbolizaban un lugar de trabajo que estaba perdiendo la compasión. Cuanto más enfrentaba esta crueldad, más clara se volvía su misión. No podía dejar que personas como él persistieran sin ser expuestas. Su sufrimiento, aunque doloroso, era clave para proteger el alma de la empresa. Tras soportar la crueldad implacable de Derek y Gerald, decidió probar el sistema de la empresa reuniéndose con Karen Mitchell, la directora de recursos humanos responsable de los derechos de los empleados. Karen, con 20 años de experiencia, era conocida por su liderazgo estricto y su dedicación pasada al personal.
Mary esperaba que ella ayudara. Esa tarde, entró en la oficina de recursos humanos en el piso 20, un espacio acogedor con plantas y fotos enmarcadas que ocultaba la verdad. Karen estaba sentada detrás de su escritorio, su cabello rubio recogido, sus rasgos afilados profesionales pero fríos. Apenas miró a Mary. «¿Qué necesitas?», preguntó, su voz calma pero distante. «Estoy aquí para reportar el maltrato al personal de limpieza por parte de la gerencia senior», respondió Mary suavemente. Karen levantó la vista, sorprendida y molesta. «Tú eres Janet, la conserje del turno nocturno, ¿verdad?», dijo, enfatizando, conserje. Mary asintió. «Sí, quiero reportar humillaciones por parte de Gerald Hayes y Derek Phillips. Hacen demandas irrazonables y nos degradan». Karen suspiró cruzando los brazos. «¿Estás segura de que no estás exagerando, Janet? Los líderes pueden ser estrictos para asegurar la calidad». Mary explicó. «Gerald me arrojó agua en la cabeza, y Derek me obliga a repetir tareas constantemente. Eso no es estrictura, es acoso». Karen se encogió de hombros, mirando su reloj. «Este es un entorno competitivo. Pequeños daños ocurren. Adáptate en lugar de ser sensible». Mary insistió. «¿No tiene recursos humanos políticas para protegernos?». La voz de Karen se volvió más fría. «Protegemos a los empleados, pero tú eres conserje. Tu trabajo es limpiar, no quejarte. No pierdas mi tiempo». Mary se fue, destrozada. Karen se había convertido en parte del sistema sin corazón, indiferente a la injusticia. Días después, Mary sintió el peso de la soledad. La empresa ya no se sentía como un hogar, sino como un territorio hostil. Una noche, mientras limpiaba la sala de conferencias en el piso 44, la vicepresidenta Veronica Wells entró con empleados, su presencia imponente. Al ver a Mary espetó: «Janet, ¿por qué estás aquí?». Mary respondió: «Estoy siguiendo el horario de limpieza, señora Wells. Terminaré pronto». La mirada de Verónica se endureció. «¿Nos estás molestando durante una reunión? ¿Quién te dio permiso?». Mary se disculpó, pero Verónica la interrumpió. «¿Me estás contradiciendo? Conoce tu lugar». La sala quedó en silencio. Entonces Verónica abofeteó a Mary, la fuerza derribando sus herramientas al suelo. «Recuerda quién eres», dijo fríamente. «Desafíame otra vez, y lo lamentarás». El dolor escocía, pero la humillación cortaba más profundo mientras todos miraban. «Haré que lo lamentes». Nadie en la sala habló ni reaccionó. Los empleados detrás de Verónica permanecieron en silencio, evitando la mirada de Mary como si fuera invisible. Las lágrimas brotaron, pero ella tragó la vergüenza y el dolor. En ese silencio inquietante, Mary comprendió una amarga verdad. La empresa que había construido con bondad y respeto se había convertido en un lugar donde Verónica podía abusar del poder sin consecuencias. El escozor de la bofetada le recordaba la corrupción que ahora asolaba Williams Innovations. Sin embargo, algo cambió dentro de ella. Ese golpe humillante despertó una feroz determinación. Ya no podía quedarse callada. Cuando Verónica y los demás se fueron, Mary se levantó, secándose las lágrimas. El dolor persistía, pero su resolución ardía más fuerte. Susurró para sí misma: «No dejaré que esto sea en vano». Ese momento marcó el inicio de su batalla para proteger el alma de la empresa y defender la dignidad de sus trabajadores ignorados. Tras la bofetada de Verónica, Mary regresó a casa, su determinación más fuerte que nunca. Sabía que las palabras solas no traerían cambio. Necesitaba evidencia. Comenzó a usar dispositivos de grabación y cámaras pequeñas, ocultas en su carrito de limpieza y uniforme, para documentar la mala conducta de los líderes senior. Interpretando a Janet impecablemente, grababa sus acciones en silencio. Una noche, mientras limpiaba la oficina ejecutiva, escuchó una conversación tensa desde una sala de reuniones en el piso 42. Curiosa, se acercó, su dispositivo listo. Dentro, reconoció a Gerald Hayes, Derek Phillips,
Veronica Wells y Karen Mitchell, las 4 figuras más poderosas que había enfrentado, conspirando juntas. Su corazón latía con fuerza cuando Gerald habló fríamente. No podemos dudar. Robert empieza a sospechar. Si no actuamos, el plan se desmorona. Verónica agregó con confianza. Robert es demasiado débil para liderar. Necesitamos a alguien más fuerte. Alguien que nos beneficie. Karen intervino. He preparado los documentos. Pronto la Junta no tendrá más opción que despedirlo. Derek se burló. Traslademos el presupuesto a nuestras subsidiarias antes de que se descubra. Mary se congeló. No solo estaban acosando empleados, estaban conspirando para derrocar a Robert, su sucesor confiable. Gerald continuó. Cuando Robert se vaya, tomaré el puesto de CEO. Ustedes tendrán roles senior. Controlaremos Williams Innovations. Derek rió. Entonces nos asociaremos con competidores por ganancias. El dinero importa, no la ética de Mary y Robert. La ira y el dolor surgieron dentro de ella, pero Mary permaneció en silencio, asegurándose de que sus dispositivos capturaran todo. Cuando se fueron, sin notar su presencia, ella se levantó, temblorosa pero resuelta. En casa, revisó las grabaciones. Evidencia clara de su codicia y traición. No eran solo gerentes despiadados, eran traidores destruyendo la empresa desde dentro. Esto ya no era personal. Se trataba del futuro de la empresa y sus trabajadores honestos. No podía dudar. La evidencia la llevó a una sola opción: acción decisiva para proteger a Robert, la empresa y sus empleados. Al darse cuenta de lo que estaba en juego, Mary supo que no podía luchar sola. Tenía que contarle a Robert, el único en quien confiaba, ahora su objetivo. Había mantenido su identidad oculta como Janet para observar con verdad, pero ese tiempo había terminado. Organizó una reunión privada en el apartamento de Robert. Cuando él abrió la puerta, la confusión se convirtió en alegría. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Mary entró, abrazándolo con fuerza, una paz rara inundándola. Robert sintió su tensión. «¿Qué pasa? ¿Por qué pareces tan tensa?» Ella se sentó, mirándolo a los ojos. «Robert, tengo algo importante que decirte. Escucha con atención». Respirando hondo, reveló su secreto. «Recientemente, regresé a Williams Innovations como una conserje llamada Janet». Robert la miró, atónito. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?» Mary explicó con calma. «Escuché rumores sobre la cultura y la gerencia de la empresa. No quería creerlo, así que me disfracé para ver la verdad». Robert se sentó en un silencio atónito, incapaz de ocultar su asombro por el extremo al que había llegado su madre. Mary lo miró a los ojos, colocando una mano en su hombro. Su voz se volvió más fuerte. «Pero lo que descubrí, Robert, es peor de lo que imaginaba. No es solo la crueldad hacia los empleados de nivel inferior, es un complot de traición». Robert frunció el ceño, confundido. «¿Un complot de traición? ¿Qué quieres decir?» Mary sacó una unidad USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «He reunido evidencia, audio y video, que prueba que Gerald Hayes, Derek Phillips, Veronica Wells y Karen Mitchell, personas en las que confiamos, están planeando forzarte a renunciar como CEO y tomar el control». El rostro de Robert palideció. Miró el USB, conmocionado. Los aliados en los que había confiado estaban conspirando contra él. Al tomarlo, su mirada pasó de la duda al dolor. «¿Estás segura? ¿Podría ser un malentendido?» Mary tomó su mano con firmeza. «Ojalá lo fuera, hijo, pero los escuché yo misma. La evidencia es clara». Robert bajó la cabeza, con tristeza en los ojos. «No puedo creer que me traicionarían así». Mary apretó su agarre, su voz resuelta. «No podemos solo sufrir, Robert, debemos actuar, para protegerte a ti, a la empresa y a sus empleados inocentes». Robert levantó la vista, su conmoción transformándose en determinación. «Tienes razón, tenemos que exponerlos». Mary sonrió, aliviada al ver su resolución.
La batalla por delante sería dura, pero ya no estaba sola. Lucharían juntos para recuperar Williams Innovations de aquellos que la destruían por codicia. Tras su conversación, sabían que el tiempo era corto. Para exponer a Gerald, Derek, Verónica y Karen ante la junta, necesitaban un plan impecable. A la mañana siguiente, Robert convocó una reunión de emergencia de la junta, citando problemas urgentes que amenazaban el futuro de la empresa. El anuncio generó inquietud, especialmente entre los cuatro, aunque lo ocultaron tras fachadas de calma. Mientras tanto, Mary y Robert se prepararon. Mary aparecería como Janet una última vez, revelando su identidad en el momento crítico para un impacto máximo. La noche anterior, Mary se puso su uniforme de conserje, ajustando su cabello plateado y gafas frente al espejo. Se sentía amargada pero orgullosa. Este era su acto final como Janet, buscando justicia para los trabajadores oprimidos que había visto sufrir. Robert reunió la evidencia, grabaciones, videos y registros financieros, en una presentación convincente. El día de la reunión, la tensión llenó el edificio de Williams Innovations. Los miembros de la junta llegaron temprano, curiosos por la urgencia de Robert. Gerald, Derek, Verónica y Karen parecían compuestos, pero sus ojos traicionaban ansiedad. Mary, como Janet, limpiaba el pasillo fuera de la sala de conferencias del piso 45, pasando desapercibida por los empleados. Justo antes de la reunión, Robert cruzó la mirada con Mary en el pasillo. Su mirada compartida era decidida. Entró en la sala con resolución. Dentro, la junta esperaba, los cuatro sentados juntos, ocultando su inquietud. Robert comenzó, su voz clara. Convocé esta reunión porque he descubierto problemas graves que amenazan nuestro futuro y reputación. Gerald interrumpió, fingiendo calma. No veo ningún problema, Robert. Los ojos de Robert se clavaron en él, afilados. Quizás porque tú eres el problema, Gerald. La sala se enfrió. Gerald palideció. Derek y Verónica intercambiaron miradas de pánico, y Karen luchó por mantenerse serena. Robert continuó. Tengo evidencia innegable de que conspiraron para derrocarme, malversar fondos y filtrar secretos a competidores. Gerald se levantó de un salto, negándolo. No puedes acusarnos sin pruebas, esto es un insulto. Robert respondió con calma. Tengo pruebas, y pronto las verán. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Mary esperaba afuera, lista para su momento. Entonces Gerald, furioso, la vio en el pasillo. Señalándola, se burló. ¿Por qué está esta conserje insignificante aquí durante una reunión importante? Los murmullos se extendieron mientras los ojos se volvían hacia Mary, aún tranquila a pesar de su veneno. Gerald se acercó más, burlándose en voz alta. Janet, tu lugar es limpiar basura, no espiar a los ejecutivos. ¿Entiendes tu bajo papel o la edad te ha vuelto senil? Mary sostuvo su mirada sin inmutarse. Robert observaba, tenso, pero paciente. Gerald, enfurecido por su silencio, se volvió hacia Robert. Ordena a esta mujer inútil que salga. La voz de Robert fue fría. Ten cuidado, Gerald. Te arrepentirás de esas palabras. Gerald frunció el ceño, confundido, mientras la sala percibía que algo extraño se desarrollaba. La atmósfera se volvió tensa. Mary dio un paso adelante, atrayendo todas las miradas. Lentamente se quitó las gafas y la peluca plateada, revelando su verdadero rostro. El silencio cayó mientras el shock se extendía. Cuando Mary Williams, la legendaria fundadora de Williams Innovations, fue revelada, los susurros estallaron. Gerald se congeló, pálido de miedo, al darse cuenta de que había insultado a Mary. «Hola a todos», dijo Mary, su voz autoritaria. «Algunos de ustedes podrían haberme olvidado. Soy Mary Williams, la fundadora de esta empresa. Estoy aquí no para recibir insultos, sino para enfrentar a quienes traicionaron mi confianza». Gerald tartamudeó, presa del pánico, mientras Verónica, Derek y Karen palidecían, atónitos por la verdad. Mary se acercó a la mesa.
conectó el USB y mostró evidencia irrefutable. Videos y audio de los cuatro planeando derrocar a Robert, malversar fondos y filtrar secretos. La sala quedó en silencio, los ojos pasando del shock a la furia. Gerald se desplomó en desesperación, su codicia expuesta. Las excusas de Verónica y Karen se ahogaron bajo miradas frías. La arrogancia de Derek desapareció. Robert se levantó, resuelto. Por eso convoqué esta reunión. Su traición viola nuestra ética. Propongo su suspensión inmediata y una investigación. La Junta acordó unánimemente. Mary estaba a su lado, su mirada orgullosa. Esto no era solo venganza, era el primer paso para recuperar el alma de la empresa. El silencio persistió tras la revelación. Los cuatro estaban aturdidos, su arrogancia desaparecida, enfrentando ira y distanciamiento. Robert se levantó, su voz firme. Esto no es solo una traición personal, es un insulto a nuestros valores fundamentales. Anuncio la terminación inmediata de Gerald Hayes, Derek Phillips, Veronica Wells y Karen Mitchell. Gerald protestó. «¡No puedes! He dado años a esta empresa». Robert lo interrumpió. «Tu traición hace esos años imperdonables. La lealtad no excusa el abuso». La seguridad los escoltó fuera bajo miradas desdeñosas, cerrando un capítulo oscuro. Mary habló con calma. «Hoy eliminamos traidores y comenzamos de nuevo con respeto, justicia y dignidad para todos». Robert agregó, «Reformaremos nuestra cultura y procesos, asegurando transparencia y seguridad para cada empleado». La Junta aplaudió, la tensión convirtiéndose en esperanza. Mary y Robert se quedaron mirando por la ventana mientras la luz del sol atravesaba las nubes. Ella sonrió. «Todo ha terminado, Robert, pero también es un nuevo comienzo». Él asintió, apretando su mano. «Prometo que Williams Innovations respetará a todos, como me enseñaste». En los días siguientes, con la guía de Mary y la resolución de Robert, la empresa se transformó. Mary asesoró estratégicamente, sin liderar directamente, reconstruyendo valores como respeto y justicia. Robert se volvió empático, escuchando a todos los niveles. Establecieron un sistema transparente, permitiendo a los empleados expresar preocupaciones sin miedo, generando confianza y cambio positivo. Las reuniones reforzaron estos valores, con la historia de Mary como Janet inspirando reflexión. Su valentía se convirtió en un símbolo de justicia y compasión. En un año, la satisfacción y el rendimiento se dispararon. Williams Innovations se convirtió en un modelo de liderazgo humano, valorando a las personas sobre las ganancias. La lucha de Mary no fue por venganza, sino por dignidad y justicia. En el aniversario de la reforma, durante una celebración, su legado brilló. Prueba de que todos merecen respeto sin importar su rol. Robert se levantó, conmovido, para hablar ante todos los empleados, su mirada llena de gratitud hacia su madre. Hace un año, pasamos por una conmoción que nadie podía imaginar. Pero gracias al coraje y sacrificio de mi madre, Mary Williams, lo superamos juntos y nos encontramos de nuevo. Hoy, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi madre, quien no solo es mi madre, sino también un símbolo de coraje, resiliencia y el espíritu de lucha por la justicia, la igualdad y la compasión. La sala entera estalló en un aplauso largo y continuo. Todos los ojos se volvieron hacia Mary con profundo respeto y admiración. Mary se levantó, miró a todas las caras familiares y sintió la felicidad de extenderse dentro de ella. Habló suavemente. La vida a veces nos empuja a las situaciones más desafiantes, pero es precisamente en esos momentos cuando entendemos verdaderamente el valor de la compasión y la fe, la justicia. Espero que esta lección perdure en cada uno de nosotros. Sus palabras sinceras y profundas fueron recibidas con cálidos aplausos, mostrando claramente la unidad y determinación de todos los empleados en la empresa. Williams Innovations
Ya no era solo una empresa poderosa, sino también un símbolo de la notable recuperación del espíritu humano y el respeto por las personas. Mirando atrás a todo lo que había pasado, Mary sabía que el difícil viaje había valido completamente la pena. Concluyó su viaje no solo como madre, sino como un símbolo eterno, un símbolo de la lucha por la justicia, la igualdad y la compasión humana en este mundo complejo y desafiante. Y ese fue el logro más significativo y orgulloso que había alcanzado en su vida. La historia de Mary Williams no es solo un viaje de lucha contra las injusticias en el lugar de trabajo, sino también una profunda lección sobre coraje, justicia y el valor de la igualdad. A través de esta historia, entendemos que el respeto y la humanidad son los cimientos más fuertes para construir un negocio duradero y sostenible. Si fueras Mary Williams, ¿qué harías si descubrieras tales injusticias en tu propia empresa? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios para que podamos discutir juntos. No olvides dar like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir más historias significativas. Gracias por acompañarnos hoy.